Dios bendiga nuevamente a la iglesia y comenzamos este estudio. Nuestro Señor Jesucristo dejó categóricamente un sinnúmero de instrucciones, enseñanzas, mandamientos a los apóstoles, y de ellos continuaron a través del tiempo para con la iglesia. Estas instrucciones debían de repetirse una y otra vez de discípulo a discípulo, de hermano a hermano, de hermana a hermana. El conjunto de mandamientos, enseñanzas e instrucciones que debían de existir en su iglesia. En esta noche estaremos meditando en el tema el discipulado, un mandamiento a la iglesia. En Hechos capítulo 1, versículo 1 hasta el 2, en Hechos capítulo 1, versículo 1 hasta el 2, podemos encontrar esta escritura que dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice que nuestro Señor realizó un sinnúmero de actos, pero también lo enseñaba a través de sus propias acciones. ¿A quién instruía nuestro Señor Jesucristo? A los apóstoles, a sus discípulos, inclusive a las multitudes a través de cada una de sus instrucciones. Dice el versículo 2, ¿hasta cuándo hizo esto el Señor? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Los mandamientos que el Señor había dejado a la iglesia, ese sinnúmero de instrucciones, era parte de todo su plan, el cual se reprodujera una y otra vez entre los hermanos. Los discípulos que luego fueron llamados apóstoles debían de completar esta encomienda del Señor. La encomienda de que cada persona, cada miembro de la iglesia pudiera aprender y guardar las instrucciones que el Señor había dejado. A esto nosotros le decimos el discipulado, el proceso de crecimiento, de tal manera que cada uno de nosotros aprendamos y vivamos lo que está en las Escrituras. Es un mandamiento pleno del Señor esto. Lo conocemos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Conocemos plenamente la escritura que nos dice estas mismas palabras. Dice el texto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese proceso de hacerlos discípulos. Pero ¿qué significa esta palabra? Significa, al traducirlo plenamente en su original, se traduce de una palabra llamada maseteu, que significa aprendedores, alumnos, convertirlos en aquellos que deben de aprender, convertirlos en aquellos que deben de guardar, aquellos que deben de comprender las instrucciones dadas por el Señor. Nosotros, la iglesia, estamos encomendados a enseñar y a aprender. Son dos partes de cada uno de nosotros que desde que bajamos a las aguas del bautismo nos convertimos en discípulos, en un proceso de aprendizaje hasta lograr adquirir este conocimiento importante de Dios. Pero hemos de entender que este conocimiento debe ser instruido, debe ser enseñado, debe ser dado por la iglesia. En el versículo 20 de este texto dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuántas cosas debemos de enseñar nosotros?
todas las instrucciones que nosotros hemos aprendido, desde los rudimentos hasta lo más profundo de las escrituras, debemos de enseñarlo. No podemos quedarnos callados. Este proceso, este discipulado, debe ser dado por la iglesia. Nosotros tenemos este mandamiento de enseñar, de instruir, de corregir, de darlo a cada uno de nosotros. Uno a uno, hermano a hermano, hermana a hermana. Este proceso es vital e importante en nuestra congregación y en todas las iglesias. Así como lo hemos hecho hasta el día de hoy, debemos de continuar. Jesucristo daba esta instrucción de una manera sencilla y plena. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice el texto así. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice el Señor: llevad mi yugo, llevad mi enseñanza, llevad mi doctrina, llevad mis instrucciones, llevad mi discipulado. Lo que Él enseñaba, eso debemos llevar. Y Él dice que esta enseñanza es ligera, es buena, pero también añade una palabra y dice aprender. Aprendedores, aprender. Tomemos este tiempo para aprender, para comprender lo que dicen las sanas escrituras, para poder entender cada instrucción, cada mensaje, cada prédica, cada una de las clases. Cuán importante es aprender. Cuán importante es que ese proceso de discipulado lo permitamos trabajar en nosotros. Las instrucciones, las enseñanzas, cada una de ellas no son palabras que deben de entrar por nuestro oído y posteriormente salir. No, sino que el objetivo es que cada una de las instrucciones dadas las aprendamos, podamos ser humildemente llamados alumnos que aprendemos de nuestro maestro. Hermanos, Jesucristo está dando esta instrucción: aprender, comprender, memorizar, guardar, llevar con nosotros las enseñanzas que han sido impartidas desde el tiempo de Jesucristo hasta hoy en la iglesia hoy presente. ¿Qué pasaría si fuéramos simplemente alumnos o discípulos olvidadizos? ¿Qué aprenderíamos? ¿Qué viviríamos? ¿Podríamos nosotros reproducir y dar las enseñanzas que hemos tenido a otros? La respuesta es no. Por eso el apóstol Pablo vuelve a decir esto, aprendido, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice el apóstol Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nuevamente, el Señor Jesús habla de su ejemplo y habla a sus discípulos de que ellos lleven este yugo bueno, ligero, excelente. Y ahora el apóstol Pablo nuevamente repite estas palabras que ha aprendido por el Espíritu Santo. Le dice a su discípulo, le dice a su hermano: lo que has oído de mí ante muchos testigos, el testimonio que he dado, las enseñanzas que he impartido, las clases que he dado,
esto que he enseñado tanto a los naturales como a los miembros de la iglesia, esto mismo debes de enseñar tú. Y esto lo debes de encargar, lo debes de dar, lo debes de hacer que otros hermanos también lo hagan. Jesucristo dijo allá en aquel momento, ir por todo el mundo y enseñar. Y ahora el apóstol Pablo dice dentro de la iglesia, de igual manera, que esto se encargue a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. ¿Para enseñar qué? Lo que han aprendido, el discipulado que han venido viviendo en sus vidas. Esto también deben de reproducirlo con los demás. ¿Hemos de aprender solamente por aprender? ¿Hemos de entender solamente por entender? ¿O debemos de reproducir? Debemos de compartir, debemos de enseñar, debemos de dar a conocer toda la escritura. Esto mismo es lo que enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está claramente mostrando que lo que hemos aprendido debemos de enseñarlo. Lo que hemos recibido debemos de darlos a los otros. No los podemos guardar. Lo que hemos aprendido como hermanos, como hermanas, en los jóvenes, en los ancianitos, en las clases generales, en las clases de recién bautizados, todas las clases que hemos recibido son parte de ese proceso de discipulado y asimismo nosotros lo compartimos con los demás. El Señor ha dado todas estas instrucciones para convertirnos, para transformarnos, para volvernos parte de esa gran gama de enseñanza que Él tiene. Dice Mateo, capítulo 4, versículo 19. Mateo, capítulo 4, versículo 19. Mateo, capítulo 4, versículo 19. Dice el Señor, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. Vengan con este maestro, con este instructor, y yo los transformaré en pescadores de hombres. Ustedes ya tienen un conocimiento de cómo adquirir peces en el mar, pero ahora yo les voy a enseñar, los voy a transformar en mis discípulos y lo haré para que alcancen a otros hombres, a otras personas y también los transformen en mis discípulos. Eso estaba enseñando el Señor. Y ese es el trabajo, parte del ministerio que la iglesia ha de hacer para con cada una de las personas que conocemos. En el caso de aquellos que no son miembros de la iglesia, lógicamente, ¿cuál es la instrucción para llevarlos al discipulado? Pues nosotros enseñamos el evangelio. Pero aquellos que ya están dentro del reino, nosotros le enseñamos cada una de las pequeñas oraciones, le enseñamos las instrucciones sencillas, los rudimentos, cómo encontrar en la escritura los textos, los versículos, y vamos en ese proceso de crecimiento, de tal manera que cada uno de nosotros apoyamos y desarrollamos en el discipulado a cada uno de nuestros hermanos. Ese proceso debe vivirse en cada uno de nosotros y debe ser enseñado por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros comienza a instruir, a ayudar en el proceso de santidad, en el proceso de crecimiento, en el proceso de instruir. Sabemos que específicamente la iglesia tiene maestros, tiene instructores, predicadores, los cuales enseñan de manera más profunda.
pero todos nosotros tenemos un trabajo ministerial en ese proceso. ¿Qué más encontramos? ¿Podemos nosotros negar esta instrucción? ¿Podemos nosotros huir de esta instrucción? La Escritura muestra que no. Hechos capítulo 20, versículo 26. Hechos capítulo 20, versículo 26, nos recuerda las palabras del apóstol Pablo que daba en aquel momento a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 26 dice: por tanto yo os protesto en este día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Está limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Dice el versículo 27. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido a anunciar todo el consejo, toda la enseñanza, toda la palabra, toda la instrucción que el Señor había puesto en Pablo, él la había enseñado también. ¿No fue esta la instrucción que dio nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles allá en Mateo capítulo 28, versículo 20? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Pues estas mismas palabras el apóstol estaba dando. Que todas las instrucciones, que todas las enseñanzas estaban puestas delante de aquellos hombres. Pablo no se había reservado nada. Y nosotros que hemos aprendido el evangelio, ¿lo vamos a reservar? Nosotros que hemos aprendido la doctrina, ¿la vamos a guardar? Nosotros que hemos aprendido cada una de las enseñanzas dadas en la congregación, en las aulas de clase, en los cultos de los hogares, ahora a través de esta plataforma Zoom, ¿vamos a quedarnos callados? ¿O vamos a participar del discipulado, en la instrucción, en la enseñanza, en la proliferación de la palabra del Altísimo? Es este el trabajo que debemos de realizar como iglesia. Es esta la instrucción que el Señor nos ha dejado en nuestras manos. El no callarnos, sino el enseñar, el instruir, el mostrar al joven, al adulto, al ancianito, a todos por igual, hasta que todos lleguemos a la plenitud del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto dice la Escritura. Pablo dice claramente que él está libre de la sangre de aquellos hombres, pues enseñó de todo y enseñó a todos. ¿Y nosotros? ¿Estamos nosotros libres de la sangre de todos? ¿Hemos enseñado todo? ¿Le hemos enseñado a todos y a aquellos que conocemos el Evangelio? ¿O en nosotros está esta carga? Pablo nunca perdió un momento para discipular, para enseñar, para instruir. En ningún momento. Nosotros tampoco podemos quedarnos callados. Un último texto. Hechos, nuevamente, versículo 7. 27, ahí mismo. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Mira lo que dice el texto. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, les instruía, les discipulaba, no perdía el tiempo. Siempre estaba la instrucción, siempre estaba la enseñanza, siempre estaba en todo momento mostrando las santas escrituras. Estimados hermanos, estimadas hermanas, nosotros somos discípulos del Señor. Cada uno de nosotros hemos venido en este proceso del discipulado. Cada uno de nosotros venimos tomando nuestro lugar en el ministerio que el Señor ha puesto en la Escritura para nosotros. Cada uno de nosotros hemos esforzado para estar en este servicio al Altísimo. Continuemos este discipulado, traspasándolo de uno a otro,
ayudándonos el uno al otro, creciendo en la palabra y así formando una iglesia gloriosa conforme a la voluntad de Dios. Dios nos bendiga grandemente en este día. Hermano Christopher.